camino llamado Evangelio. Vamos para el cielo, Señor. Vamos para la vida eterna. Permítenos llegar, Señor, a ese lugar glorioso en donde todos queremos estar. Pero nadie va a llegar, Señor, si no es con la santidad. Permítenos, Señor, ser santos, como tú eres santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios. Muy bien. Vamos a conversar por un momento acerca de estas palabras que el Señor pronuncia y que Mateo, como un buen ordenador de discurso, él coloca al final de la sección que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo ponen ya en la parte final esta reflexión o estas palabras que el Señor pronuncia después de haber entregado el manifiesto del Rey. El Sermón del Monte es algo así como una carta magna, como una especie de constitución de los hijos del reino de Cristo. Porque si hay algo que vino a hacer el Señor fue establecer un reino. Y no un reino terrenal, no un reino material, sino que un reino espiritual. Y los súbditos del reino, los discípulos, han de cumplir el manifiesto que Dios establece en los capítulos 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Y cuando llegamos a esta parte final, nos damos cuenta que no todos, en el día final o en aquel día, como dice el Señor, van a entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús aparece en escena, aparece llamando a 12 discípulos. Hay un círculo íntimo en el que se conoce, en el que participa Pedro, Juan y Jacobo, quienes tienen la posibilidad de estar con Jesús más cerca. Y no porque Jesús lo haya querido así, sino que ellos, los discípulos, pusieron más atención a las palabras del Señor. Si usted lee el Evangelio según San Juan, él se autodenomina el discípulo amado. Él se autodenomina el que recostaba la cabeza en el pecho del Señor. Y no porque el Señor haya tenido favoritos, sino porque ellos lograron tener una intimidad, una comunión especial con el Señor Jesucristo. Algo diferente había en ellos que los hacía escuchar y participar de los prodigios y de los milagros del Señor de mejor manera. Y el mensaje que yo quiero predicar en esta noche lo he titulado El creyente que el Señor rechaza. El discípulo que el Señor no aprueba, porque no todos vamos a ser aprobados en el día del juicio. Jesús, quien expone estas palabras ante la hipocresía de los saduceos, de los fariseos y de los escribas, porque dice la Biblia que ellos estaban llenos de una hipocresía religiosa. Ellos se creían con el solo hecho de ser fariseos, de ser sacerdotes, se creían con el privilegio de tener una comunión directa con el Señor. Pero el Señor le dice que eso es inútil. El Señor le dice que muchos en ese día final, en ese día, aparecerán entregando sus cualidades, entregando lo que ellos hicieron. Y el Señor no los va a reconocer. Querida iglesia, queridos hermanos, es posible que muchos de los que estamos aquí en esta hora de la noche, sirviendo en la alabanza, en la predicación, enseñando a niños, profetizando, haciendo milagros, probablemente cuando el Señor venga a buscar y haga la sentencia final, entonces algunos los mandará al infierno.
Y eso es lo que aprendemos de esta porción de la palabra del Señor. Porque muchos invocan el nombre del Señor, pero ¿saben lo que sucede? Niegan el señorío de Cristo en sus vidas. Muchos dicen Señor, Señor, pero cuando Cristo exige, cuando Cristo pide, hasta ahí nomás. Por lo tanto, la relevancia que Dios le da a lo que usted es más relevante a lo que usted hace. Porque de las palabras del Señor desprendemos que a Jesús le interesan más las acciones, a Jesús le interesan más los hechos que las palabras. Mateo capítulo 7 debemos estudiarlo de una manera consciente y reflexiva para evaluar nuestro andar en la fe. Usted puede haber hecho todas estas cosas. Podemos asistir a la iglesia regularmente. Podemos entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas fielmente y hacer muchas cosas más. Pero probablemente en ese día algunos escucharán, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En medio de una predicación de muchas religiones en el mundo y mucha ostentación espiritual, la pregunta que surge inmediatamente es, querida iglesia, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes hoy es un verdadero creyente? La iglesia hoy día enfrenta peligros inminentes que hacen que el evangelio, que la pureza del evangelio se diluya fácilmente. Es como si usted tuviera aquí un vaso de leche y a la leche le pusiera agua. Entre más agua le pone, la leche pierde sus propiedades. Lo mismo hoy está pasando con el evangelio. Está perdiendo el poder edificador, el poder transformador para transformar vidas, para transformar familias y también para transformar las sociedades. La apostasía, el abandono de la fe y el surgimiento de un cristianismo superficial sin grandes responsabilidades está destruyendo a las personas y sabe lo que está sucediendo. Está enviando a personas que solamente vienen a participar, a llenarse. Para muchos, ser hoy día cristiano o venir a la iglesia o venir al culto es como ir un día domingo al mall. Un día de entretenimiento, un día de relajo. Y muchos hoy no asisten con la responsabilidad que debiéramos tomarle y que el Señor finalmente toma. La secularización, esta idea del relativismo moral de que no todo es tan malo. La influencia de líderes carismáticos que promueven falsas doctrinas o aquellos que tienen entretenidos a los cristianos. Porque ¿para qué estamos con cosas? A algunos les gusta que las iglesias los entretengan, que no profundicen en las doctrinas, en las enseñanzas, pero sí mientras haya un show o hay algo entretenido, entonces la gente allí quiere estar. Y sabe que el apóstol Pablo advierte acerca de esto a un joven discípulo, hijo amado llamado Timoteo, cuando le escribe en su segunda epístola en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Y yo creo que hoy día estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo esos tiempos. Le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras le están diciendo, ¿sabe qué? Habrá el tiempo en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina. No querrá escuchar las cosas de las Escrituras, sino que teniendo comezón de oír, dice, o sea, cuando dice esta idea de comezón de oír, en el fondo lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que ellos quieren escuchar o escuchan lo que quieren escuchar, lo que ellos le agradan. Pero cuando la Biblia los confronta con su realidad, entonces decimos o dicen hasta aquí, nomás llego yo. Muchos quisieran arrancar de su Biblia esta porción de la palabra, porque es una palabra que confronta. Se amontonarán, dice maestro, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe lo que aprendemos de esto? Que el enemigo también tiene maestro. Satanás también tiene falsos maestros. La mentira es utilizada para cautivar la atención de muchos. Saben cómo seducir a los creyentes, a las personas, y atraer a personas jóvenes, familias, solamente a una fe superficial. No hay ese temor por conocer al Dios de la Biblia, por conocer las doctrinas de las Escrituras, por estudiarlas, por conocerlo más profundamente. Incluso hoy día hay muchos que solamente les gusta enseñar y no ser enseñados.
Y de esta porción de la palabra aprendemos que, ¿sabe qué, querida iglesia? Hermanos, hay requisitos para la vida eterna. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quienes van a entrar, los que hacen la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Y lo primero que aprendemos del versículo 21, que al Señor tenemos que reconocerlo, a Jesús como Señor, Señor. Y está bien, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que es el Cristo. Apocalipsis dice en el capítulo 21, hablando del jinete triunfante de la persona de Jesucristo, que tenía un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no todo el que reconoce al Señor como Señor va a entrar al reino de los cielos. Esta frase sin duda rompe la expectativa de muchos con solamente decir Señor, Señor, con acordarse del Señor por un momento. O cuando hay necesidad, muchos se acuerdan que hay un Dios, participan de la iglesia, hacen buenas obras, incluso dan un poco de dinero a la iglesia, o sirven por un tiempo, pero ¿sabe qué, queridos hermanos? Eso no nos hace verdaderos cristianos, no nos hace verdaderos creyentes. Ese es el gran engaño de muchos hoy día. Muchos quieren llenar las iglesias de una manera superficial y que la gente siempre solamente se venga a alimentar. Pero cuando aprendemos de la palabra, entonces nos damos cuenta que es más importante lo que usted es versus lo que usted hace. Enseña Jesús que la salvación va más allá de las palabras. ¿Sabe qué, hermanos? No es suficiente que usted proclame con su vida que Jesús es el Señor. Incluso dice la Biblia que hasta el diablo y los espíritus reconocen a Jesús como Señor. Es más allá de eso, es más allá que nos vistamos como creyentes o como cristianos, o que sepamos las canciones y las alabanzas, que sepamos recitar algunos versículos de la Biblia. El cristianismo va mucho más allá de eso. El mismo Jesucristo en el capítulo 23, versículo 27 de Mateo dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas! Y le está hablando a líderes religiosos, a personas que enseñaban, que tenían la responsabilidad de llevar la enseñanza al pueblo. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! Su vida estaba estrechamente relacionada y se sabían la Torá de pies a pie o de tapa a tapa, pero no la practicaban. No la practicaban, su vida no tenía una relación íntima con el Señor. Lo que ellos transmitían al pueblo era solamente una enseñanza falsa. Eran como sepulcros blanqueados. Y eso es lo que hoy día está pasando con muchos en las iglesias evangélicas. Nos vemos lindos por fuera, hermosos, pero corrompidos por dentro. Y de eso es lo que el Señor no tolera. Muchos hoy se visten de una falsa religiosidad, se visten de una falsa espiritualidad, porque creyendo de que haciendo, entonces eso es lo que Dios le agrada. Pero lo que aprendemos de esta historia es que para Dios es más importante ser alguien, más de lo que usted y yo podemos hacer por la obra del Señor. Los únicos que entran en el reino de Dios, ¿sabe quiénes son? Son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Pero qué significa hacer la voluntad del Padre? El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3 dice, hablando de la vida eterna, y esta es la vida eterna, y esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, pero que también conozcan a Jesucristo, al cual Él ha enviado. Debemos conocer al Señor, y yo voy a hablar un poco más adelante qué es lo que es esta idea de conocer, sino que debemos saber quién es el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti
y a Jesucristo que ha sido enviado por el Padre. Pero sabe que hay un versículo que es más decidor y que este versículo me ha confrontado y espero que también lo haga con usted. El apóstol Pablo, hablando acerca de la voluntad de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y anótelo, escúchelo para que después lo llegue a leer y a reflexionar. Versículo 3 habla de una voluntad mayor, de un punto crítico que hoy día la sociedad y las iglesias estamos perdiendo. Y es la voluntad de Dios es la siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, ¿sabe lo que es? Es vuestra santificación. La voluntad de Dios no es que seas alguien, eso viene como parte de un propósito de Dios. Pero la voluntad de Dios es primero que todos seamos santos. Y ser santo significa apartarnos para Dios. Apartarnos para Él. Podemos hacer todo aquí en la iglesia, podemos hacer grandes cosas, pero si no tenemos santidad, nos vamos a quedar en la puerta del cielo. Porque sin santidad, querida iglesia, nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es algo que usted y yo tenemos que hacer. No es algo que viene solamente por la obra y gracia del Señor. La santificación es algo que se busca, es algo que se promueve, es algo que usted hace para su vida espiritual, para su crecimiento espiritual. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí, para la iglesia. ¿Y cómo me santifico? ¿Cómo llego a ese crecimiento espiritual del cual la palabra me habla? Fíjese que el Señor no pide hacer grandes cosas extraordinarias. Lectura de la palabra, oración, congregación, servicio, apartarse para Él, odiar el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero después el versículo no termina ahí. Dice, habla acerca de un pecado terrible que hoy día está destruyendo a las personas. Dice pues que os apartéis de fornicación. Y es fuerte. Es fuerte, pero en medio de las iglesias muchas veces está sucediendo esto. Acto de inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual está destruyendo al ser humano. La fornicación es todo acto de inmoralidad sexual que es provisto y es dado por Satanás, el diablo. Cuidado, hermanos. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de Padre es santificarnos para Él. Vivir una vida apartada, vivir una vida distinta, vivir para Dios, pensando en que Cristo viene mañana. El hacer la voluntad de Dios es mejor que cualquier cosa. El hacer la voluntad de Dios es mejor que el conocimiento meramente intelectual y lo mejor es hablar, tener una vida de comunión, tener una vida de santidad, tener una vida de edificación. Obedecer a Dios, hermanos, por medio de la santidad es la llave para heredar la vida eterna. Es la llave para heredar la vida eterna. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es muy importante la obediencia, la santidad, más que cualquier otra cosa. Y ese es el requisito principal. No son por nuestras capacidades, no son por nuestro nivel intelectual o por nuestros logros o por lo que hemos logrado hacer aquí en la tierra. No, cuando lleguemos allá arriba, el Señor nos va a preguntar, ¿hiciste la voluntad del Padre? Y si la hemos hecho, entonces vamos a entrar a ese lugar eterno. De lo contrario, nos vamos a quedar en la entrada. Y lo segundo que aprendemos es algo que está en el versículo 22, y esto me llama poderosamente la atención. Muchos hermanos, no pocos. No dice algunos pocos, muchos me dirán en aquel día, y aquel día hace la referencia al día del juicio final.
no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como si el Señor no supiera todo lo que hicimos en la tierra. ¿Cómo que lo vamos a querer sorprender? ¿Cómo vamos a querer decirle, Señor, ¿y acaso no viste que yo estaba predicando el día domingo y le estaba enseñando a los hermanos acerca de la santificación? Sí, pero tú no fuiste santo, me puede decir el Señor. Pero yo hablaba del Espíritu Santo. Sí, pero tú no creías en Él. Señor, pero si yo hice esto, hice lo otro. ¿Sabe lo que aprendemos de este texto bíblico? Es que muchos, no pocos, en aquel día presumirán sus logros y sus obras. Pero el Señor nos puede decir, no me importa, no te conozco. No te conozco. Y fíjese lo que dice el versículo anterior al que empezamos a leer en el versículo 21. Acuérdense que la Biblia fue escrita de una forma corrida, ¿no? Después pusieron los títulos, los versículos y los capítulos. Pero en el versículo 20 del capítulo 7 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Léalo en su Biblia. Así que por sus frutos los conoceréis. No dice así que por sus dones van a ser conocidos. No es por sus capacidades que los van a reconocer, por sus frutos, hermanos, frutos de obediencia, frutos de santidad, frutos de amor, de paz, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Porque muchas veces estamos tan preocupados de que Dios haga cosas con nosotros, pero nos olvidamos de nuestra relación con el Señor. Y lo que Dios quiere es que usted y yo, por sobre todas las cosas, cuidemos nuestra relación con Él. Una vida de intimidad que vamos a hablar un poco más adelante. No es casualidad que el versículo anterior, el mismo que Jesús haya pronunciado que por sus frutos los conoceremos. No son por nuestros dones, no. No van a ser nuestras capacidades, no. No van a ser nuestras cualidades, no. Señor, pero yo esto lo hacía mejor que el otro. No importa. No viviste en santidad. No te conozco. ¿Son acaso la profecía, la predicación, expulsar demonios, evidencias de un verdadero hijo de Dios? Y la respuesta es un rotundo no. No son evidencias las cosas que hacemos para ser verdaderos y para ser verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo del Señor es aquel que hace la voluntad del Padre por sobre todas las cosas, que no busca su beneficio propio, que no busca su exaltación personal. Un verdadero discípulo es aquel que se dispone a que Dios haga algo en Él y con Él primero que todo, para que la iglesia sea edificada. Y esto de verdad que a mí me deja meditando. Muchos hermanos, serán una gran multitud los que nos podríamos perder. Y a veces nos creemos tan seguros en nuestra posición. Nos creemos tan aquí con la certeza de que vamos todos para el cielo. Y yo espero que así sea. Yo siempre lo he dicho, yo quiero verlo a usted y yo quiero que usted también me vea a mí. Pero cuidado, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice la palabra del Señor. La palabra en aquel día se refiere al juicio final. Porque ¿sabe qué? Hay un juicio final. Hay un juicio al que todos vamos a comparecer. Y yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero con todos el Señor nos va a pasar revista. Nos va a pasar una película, no sé cómo lo va a hacer, desconozco. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y ahí van a estar nuestras obras, nuestras acciones. Ahí va a estar lo que hicimos bien y lo que no hicimos mal. Y el Señor va a pesar todo eso. Va a pesar cuánto Cristo vive en nosotros. ¿O acaso Cristo no vive en nosotros? Dice el apóstol Pablo. Si Cristo vive en mí, entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y podría morir mañana, dice el apóstol Pablo, pero si muero mañana, él tenía la certeza de que se iba con el Señor. Tenemos la misma certeza. Tenemos la misma certeza que si mañana morimos, nos vamos para el cielo. Muchos profesan de Cristo sin tener una verdadera relación con Él. Cantar, queridos hermanos, no significa una relación. Enseñar no significa relación. Servir no significa una relación. Incluso evangelizar no significa una estrecha relación y comunión con Él.
La verdadera relación viene cuando conocemos al Señor y Él nos conoce a nosotros. Acuérdese, las 5 vírgenes insensatas estaban muy confiadas ellas. ¿Qué va a pasar? Y tienen el aceite. 5 se preocuparon por su aceite. Las otras, no creo que venga el novio. Y el novio vino. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, fíjese la misma frase, Señor, Señor, ábrenos. Llegó el novio, llegó el amado. ¿Qué pasó? No tenían aceite. ¿Y qué le dijo el novio? Lo mismo que dice el Señor. No las conozco. Y se quedaron por negligentes. Seamos diligentes en la búsqueda de la palabra del Señor. Seamos diligentes en nuestra relación con el Señor. Y lo último que aprendemos de esta porción de la palabra del Señor es la sentencia final. Y ya es el juicio final y esa seguramente será la última vez que vamos a escuchar al Señor. Los que podamos entrar a la vida eterna y los que no. Hablando Lucas de esta misma porción, en el capítulo 23, dice que, 13, dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Hablando de esta misma idea que Mateo ordena, ¿cierto?, dentro del Sermón del Monte. A muchos, no pocos, que le dijeron, Señor, Señor, esto representa a todos aquellos que decían conocer al Señor, pero no eran realmente cristianos. Porque ser realmente cristiano es vivir como Cristo. Es más que ser un seguidor de Cristo. Mucha gente hoy día dice, yo creo que existe Dios, yo creo que Dios existe, yo sigo la fe evangélica, me identifico con los evangélicos, pero su vida está muy lejos del Señor. Por eso que es importante, querido hermano, que usted y yo tengamos una relación de intimidad con el Señor. A los que dicen, Señor, pero yo prediqué, hice clases de escuelas bíblicas, yo era músico en la iglesia, fui líder de jóvenes, fui líder de Dorca por varios años, entonces el Señor sabe lo que les puede decir. No me importa. No te conozco. No te conozco. Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Señor, pero expulsamos grandes demonios, no importa. No te conozco. Al Señor no lo podemos sorprender, querida iglesia. El Señor sabe todas las cosas. ¿Qué significa esta idea de nunca os conocí? La palabra que se traduce desde el griego como conocimiento es la palabra gnosis, ¿ya? Y de ahí viene esta idea de los grupos agnósticos, ¿ya? O el gnosticismo, ¿ya? Es la palabra ginosko y que se puede aplicar principalmente a un reconocimiento, no a un conocimiento intelectual de las cosas. La palabra conocer en las Escrituras es saber. Más que un conocimiento intelectual, es un entendimiento relacional con alguien. Y que la otra persona sepa quién es usted. Eso es lo importante acá. Que la otra persona usted lo reconozca. Y ahí se cumple esta idea del gnosis o el ginosco. ¿Ya? Esta palabra tiene la idea de que realmente se conozca a una persona mediante una estrecha relación. Y que esa relación sabe lo que sucede, es una relación de mucho valor y de mucho respeto. Y podemos conocer del Señor, podemos saber quién es, cómo es, podemos sentir su presencia. Pero cuidado, Él probablemente no nos conozca a nosotros. Y lo más importante es que ese día Él nos conozca y sepa quiénes somos, porque nosotros somos alguien no por nuestras capacidades, sino que nosotros somos porque tenemos a la persona de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida. Tener comunión con Dios lo vemos en la vida de Jesús. Si tenemos que ser como Jesús, hermanos, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque ser como Jesús es hacer lo que Jesús hacía. Y hasta el mismo Señor se sometió a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan o no? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, dijo el Señor, momentos antes de ir a la cruz, más que se haga tu voluntad. Hasta el Señor pidió la voluntad del Padre. Tenemos que ser como Jesús. Jesús pasaba la noche orando, oraba de madrugada, oraba 1 hora y mientras Él oraba, sus discípulos se quedaban dormidos.
Tenemos que tener el carácter de Cristo, el carácter amante, amoroso de Jesús. Y de esa manera entonces empezamos a demostrar una vida de intimidad con Dios. ¿Cuántas veces del día usted pide perdón? ¿Cuántas veces del día usted ora, lee las Escrituras? ¿Lo hace como algo, como una rutina o lo hace porque hay una necesidad en usted? Hermanos, iglesia, nuestra vida espiritual se tiene que ver reflejada no en lo que hacemos para Cristo, sino en lo que somos para el Señor. Porque Dios quiere formar caracteres cristianos, quiere formar su imagen en usted y en mí. Examinémonos por dentro. Examinémonos, y esta predicación nos tiene que hacer eso, hacer un autoanálisis, que todo lo que hacemos, hermano, es para la gloria del Señor. Nada de lo que se hace aquí en la tierra es para la gloria terrenal o para la gloria de los hombres. Todo lo que hacemos es para Dios. Y nuestra relación primera tiene que ser con el Señor. Y a veces no nos interesa mucho eso. Y oramos en la oración perfecta, que se haga tu voluntad como en el cielo decimos, en la tierra. Pero resulta que la voluntad en el cielo es la voluntad del Padre. Y a veces queremos hacer nuestras propias voluntades aquí en la tierra. Queremos ser dirigidos por nuestras propias ideas, nuestras propias acciones. Falta de humildad, falta de obediencia. Hermanos, las cosas que hacemos para Dios no son tan relevantes, no son tan importantes si su carácter, si su imagen, si la imagen que usted refleja para el mundo, entonces no está reflejando a Cristo, entonces puede cantar muy lindo, puede predicar precioso, pero realmente no está reflejando la imagen del Señor en su vida. Y en la parte final del mensaje, después de haber reflexionado en los requisitos que Dios nos pone acerca de la vida eterna, que la voluntad de Dios es que conozcamos al Padre y que la voluntad de Dios es nuestra santificación, de saber y de entender que ese día, como día final, a Dios no lo vamos a impresionar con nuestras obras, con nuestros prodigios. No, hermano, a Dios no lo vamos a impresionar. Y en la última parte, ya la sentencia final, Él nunca os conocí. Y ya he querido mostrar un poco esta idea del conocimiento, que tiene que ver con una relación personal, íntima, una comunión, más que un conocimiento intelectual. Nunca os conocí. Apartados de mí, dice el Señor. Y ese apartado de mí significa que nunca más lo vamos a ver. Nunca más podríamos tener la posibilidad de nunca más saber que Dios existe y que Jesús existe. ¿Sabe que el infierno no es lo importante que allí esté Satanás? El infierno, lo que realmente lo hace infierno, es que hay carencia de Dios. Dios no va a estar allí. Y eso realmente lo hace infierno. Y ninguno de nosotros quiere llegar a aquel lugar. Y la última palabra que el Señor dice es hacedores de maldad. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer mal profetizando? ¿Cómo vamos a hacer mal haciendo milagros, haciendo esto? Cuando Jesús dice que y los llama hacedores de maldad, es porque su corazón finalmente está lejos de Él. Y las cosas que ellos hacen, las hacen para ser vistos, no realmente porque quieren mostrar la gloria de Dios el Padre. Hermanos, y ya vamos terminando, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano no se visualiza por lo que hace, sino por lo que logra ser, por lo que realmente es cultivar una vida de comunión con Dios, cultivar una vida de relación, una vida de oración, una vida de intimidad, una vida de relación con Él, una vida de perdón, una vida de reconocer el señorío de Cristo, una vida de intimidad, de palabra. ¿Cuántas veces al día le pedimos perdón al Señor, queridos hermanos? Eso es importante que lo retomemos. Debemos examinarnos y reflexionar. ¿Qué es más importante hoy día? ¿Qué es más importante? ¿Solamente venir a la iglesia por cumplir 1 hora, 2 horas? ¿O cumplir viniendo, agradeciendo y alabando y adorando por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón? La autenticidad de su fe y de la mía no se mide por los milagros, sino por la relación de Jesús, con Jesús y con la iglesia. Hermanos, es un buen ejercicio mirarnos al espejo. La Biblia es como un espejo. Mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿es realmente mi fe genuina? O de otra manera,
¿Son mis obras un reflejo verdadero de mi amor por Cristo? ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿Para impresionar al Señor o porque realmente Dios mora en nosotros? No es porque lo hacemos por tradición, sino porque amamos al Señor. Cada vez que usted venga aquí a la iglesia, cada vez que derrame su corazón en oración, cada vez que derrame su corazón en pedir perdón, en una vida de arrepentimiento, entonces usted está buscando al Señor. Sígalo buscando, hermanos. El culto no se termina a las 8:30 de la noche. El culto se termina toda la vida. Cuando usted llega a su casa, usted sigue adorando. En su familia, en su hogar, usted sigue adorando. Hermanos, cuidado con disfrazarnos como oveja cuando quizás todavía somos lobos. El disfraz de la apariencia no nos salva, no nos llevará al cielo. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras acciones. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que realmente somos cristianos cuando tu corazón está lejos de Dios. Acerca tu corazón al Señor, tráelo al Señor y no te vas a dar cuenta cómo Dios amoroso, un Dios amante, entonces va a entregar perdón a nuestra vida que tanto la necesitamos. No son por nuestra fuerza, no son por nuestras capacidades, sino que es por lo que Cristo hizo en usted y hizo en mí. Y eso es lo que yo quiero predicar en esta hora de la noche. Que todos algún día, ojalá ninguno de los que está acá podamos escuchar estas palabras, sino que podamos escuchar lo que el Señor nos dice. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que ojalá el Señor a todos nos conozca, pero para eso necesitamos reconocer la voz de Dios. Dice la palabra que el buen pastor reconoce la voz de sus ovejas. Yo quiero que el Señor conozca la mía en aquel día. Pasemos a orar por su palabra.